Estamos en Protagonistas y en este caso con el presidente del Club de Lanús, Alejandro Marón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y también me decías que sos el responsable de AFA en el tema legal. Secretario de Asuntos Legales de AFA, sí. Bueno, un tema que del fútbol se viene hablando y se viene hablando, este paso de nación al fútbol y todas las inscripciones que vemos en las paredes, el fútbol gratis para todos. Alejandro, ¿cómo le viene este contrato con Nación a los clubes, por ejemplo, como Lanús? ¿Le viene bien? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, sí, en primer lugar hay que decir que esto se debe había un contrato entre la AFA y la Televisión Satelital Codificada, que es una empresa del grupo Clarín. Cablevisión. No, la empresa, o sea, la AFA negocia los derechos de televisión como entidad de segundo grado, y bueno, en este caso había un contrato que ¿Hasta cuánto duraba ese contrato, Alejandro? Hasta el 2014. Hasta el 2014. Que era un contrato que nació a principios de la década del 90, que fue de alguna manera mutando en el transcurso del tiempo, porque el co-contratante de la AFA, digamos que en un momento era Torneos y Competencias de Ávila en sus inicios, después fue cambiando un poco la composición de la sociedad, la aparición del grupo Clarín, la compra de cables en el interior y demás, hasta llegar a una situación un poco tensa en la relación contractual, a raíz de que lo que había nacido como un contrato asociativo entre la AFA y Torneos y Competencias y la empresa, como decía, mutó por algo que aquella parte del contrato que tenía que comercializar el contrato tenía mucho más poder y una situación dominante respecto del dueño del producto, que en este caso era la AFA. Se fue desgastando bastante la relación, hacía ya 1 año y medio que había una cuestión muy tensa en todo esto, y bueno, hace mes más o menos se decidió la rescisión del contrato en función de algunas causas que hacían imposible continuar con este vínculo contractual. Y bueno, ahí luego nace, a partir de que el fútbol o la AFA retoma esos derechos de televisión del producto fútbol, la posibilidad de establecer un nuevo contrato en este caso con la jefatura de gabinete de ministros. ¿Esto va a quedar así o hay otras empresas, digamos, interesadas en que el día de mañana firmar un contrato con AFA? ¿Cómo lo ves vos? No, esto va a quedar así, es un contrato por 10 años, un contrato asociativo que respeta el espíritu de lo que fue el inicio del anterior contrato, que bueno, por ahí el brazo ejecutor del contrato es el Sistema Nacional de Medios Públicos y la Secretaría de Medios de la Nación, con la clara intención de que el fútbol pueda llegar como producto cultural reconocido que es en nuestra sociedad a la mayor parte de la población. Alejandro, esto no había ocurrido nunca, de que cada uno en su casa, por cualquier medio de que pase en el canal gratuitamente, puedas ver el partido. No había ocurrido nunca. No había ocurrido nunca. La televisación del fútbol había ido avanzando paulatinamente, obviamente de menos a más. No hace mucho tiempo que se veían los 10 partidos de Primera División, y ahora con esto da la posibilidad a que todo el público pueda ver gratuitamente el fútbol, ¿no? Gente a la cancha no le resta. No, ya con los simpatizantes, la hinchada, claro, la familia. Imagínate poder ver el partido tranquilamente en su casa. Tal vez mucha gente opta por eso en vez de ir a la cancha. Por eso la pregunta hacia clubes de que vienen peleando por que el hincha vaya a la cancha. No, por el contrario, se da un fenómeno particular en el fútbol, no solamente con este contrato, ya se venía dando y percibiendo desde que se transmitían los 10 partidos. Se da un fenómeno particular que había más televisación y eso daba simultáneamente más gente en la cancha, ¿no? El boom del fútbol. Exactamente. Ahora, Alejandro, la situación, bueno, vos sabés que la empresa que tenía este contrato justamente con el AFA es muy poderosa y obviamente alega de que este contrato se rompió por un tema político. ¿Vos cómo lo ves desde esa perspectiva y digamos las defensas de esta empresa que ha dicho de la inseguridad jurídica y tantos argumentos más para que se haya roto este contrato que, como vos decís, estaba hasta el 2014? Mira, yo
viendo la situación que vivían los clubes y la AFA en este caso en la anterior relación contractual y los incumplimientos que se argumentaron como para rescindir el contrato, me parece que eran lo suficientemente sólidos como para tomar la decisión. Lógicamente, bueno, se podrán decir cosas como la que vos comentás, pero yendo estrictamente a lo que fue la decisión, que fue algo adoptado por el Comité Ejecutivo de la AFA. ¿Pero se venía charlando esto de hace tiempo o fue una cosa media sorpresiva y un ofrecimiento del gobierno que aceleró a las partes para que justamente se sienten y puedan negociar este contrato de 10 años? El tema de la ruptura contractual era algo que venía charlándose. Sí, no charlándose, desgastándose, pero desgastándose porque era algo que cada año había renegociaciones del tema de lo que pagaba esta empresa por los derechos de televisión. Había casos de empresas que estaban en el medio y que eran por ahí, había una suerte de subfacturación, había varios elementos que se iban hablando, se iban discutiendo como para tratar de volver a una situación más equitativa entre las partes del contrato. Bueno, no se logró y se llegó a esa decisión de ruptura del contrato. Una vez que sucedió esto, se comunicó obviamente al Estado esta situación, a la representación del Gobierno Nacional, porque es un tema muy trascendente en la vida de los argentinos. Y apareció esta posibilidad. En realidad el contacto con el Estado había surgido a partir de la inquietud del fútbol de que se regule una actividad como es el pro de bancado, que es algo que por ahí hoy todavía no tiene la regulación necesaria por parte del Estado, si bien es usual ver el tema de las apuestas como está presente hasta en los medios que se publicita, hoy por internet. Hoy por internet o mismo si ustedes ven el Olé todos los días, cada vez que hay fecha se publicita por una empresa el tema de apuestas y es algo que no tiene ningún tipo de regulación y por el cual se usa el fixture de la AFA, se usa la denominación de los clubes, pero ni la AFA ni los clubes perciben ningún dinero por esa... Cuando hay mucho dinero en juego, Cuando hay mucho dinero en juego y hay una utilización de la marca de cada uno de los clubes y del fixture de la AFA. Alejandro, hablando de los clubes, sos presidente de un club que viene con una administración exitosa hace muchos años. Te tocó vivir un momento histórico para Lanús campeón. ¿Cómo vienen llevando todo este proceso desde Lanús? ¿Cómo se logra, ¿no? Porque ¿Cómo se logra? No, bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo el momento que está viviendo el club y para resumir un poco el cómo lograrlo, nosotros siempre rescatamos el concepto de proyecto. Lanús hace casi 3 décadas que está en el mismo proyecto institucional. Lanús tiene la particularidad de tener mucha militancia de dirigentes que trabajan ad honorem en cantidad muy importante en cada gestión. Hay más de 200 dirigentes que trabajan ad honorem en el club. Y bueno, creo que eso fue la consecuencia del proyecto, de estar convencido muchas generaciones de dirigentes de cuál era el destino que tenía que tener el club, lo que nos llevó por una senda exitosa, ¿no? ¿Cuántos socios tiene hoy Lanús? 30.000. Una cantidad importante. ¿Están pagando una cuota aproximadamente de cuánto, Alejandro? Individualmente el activo mayor paga 30 pesos, pero hay grupos familiares que bajan el monto individual de cada uno de los integrantes a razón de entre 15 y 17 pesos por cada uno de ellos. Alejandro, contaste algo fuera de cámara que la verdad que a mí por lo menos me llamó mucho la atención. 2 mandatos por estatuto y no se puede ser más presidente. Sí. Algo clave como para poder continuar con una política... Con una renovación. Claro, una renovación, una política... A pesar de que sos muy joven, ¿cuántos años tenés? 40. 40 años y sos presidente hace 6. Sí, exacto. O sea que fuiste presidente con 34 años. O sea, viene renovándose fuertemente. Hay que fomentar la juventud y la renovación. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos, obviamente. Alejandro, te agradecemos esta entrevista y bueno, mejores augurios todos los mejores augurios para lo que viene. Creo que Lanús está en un camino que podrían imitar muchos clubes, obviamente de zona sobre sur. Todo los vecinos. Clubes vecinos. Los clubes vecinos. Alejandro, te agradecemos esta muchas gracias por la invitación. Y seguimos en Protagonistas de esta forma.